En este problema se plantea lo siguiente. Dos ciudades A y B distan 210 kilómetros. De A hacia B parte una Traffic a 90 kilómetros por hora. De B hacia la derecha parte un auto a 60 kilómetros por hora. ¿En cuánto tiempo la Traffic alcanzará al auto? Grafica el recorrido de ambos vehículos en los ejes cartesianos. Bien, lo primero que vamos a hacer es graficar, no en los ejes cartesianos, los diagramas posición-tiempo, que básicamente lo vamos a hacer al final, sino graficar la situación planteada, una ruta rectilínea supuestamente, donde hay dos ciudades, la ciudad A y la ciudad B, que esas dos ciudades distan 210 kilómetros. Ahora bien, de la ciudad A, y lo vamos a representar con un punto azul, sale un móvil, que es la Traffic, a 90 kilómetros por hora, y la estamos representando acá como un vectorcito en azul. Esta es la velocidad del móvil A. A su vez, desde la ciudad B, parte el auto y lo hace hacia la derecha. Bueno, hay que imaginarse que el punto A estaría a la izquierda de B, entonces si B parte hacia la derecha, es bastante obvio que parte también alejándose en principio de la ciudad A, pero lo hace a una velocidad menor, o sea 60 kilómetros por hora, por lo cual es bastante lógico pensar que en un determinado momento el auto en azul, o la Traffic en este caso, el punto azul, va a alcanzar al móvil en rojo. Y lo que tenemos que encontrar es el tiempo que demora esto en producirse. Supongamos que en este punto se produzca el encuentro, bueno, eso es lo que tenemos que averiguar. Como una introducción a esto, si bien esto es un problema de física, pero está adaptado a matemática, porque en este caso este problema lo hemos encontrado en una guía de ingreso de matemática, lo que vamos a hacer es una mínima definición de velocidad. La velocidad siempre es una distancia dividida un tiempo. Nos damos cuenta porque en la misma unidad de medida, kilómetros por hora, se dice verbalmente kilómetros por hora, pero como vemos es kilómetro dividido hora, kilómetros sobre hora. Se dice porque esto en matemática es una razón. Eso ya lo hemos explicado nosotros en matemática, que siempre que hago A es a B, eso es una razón. Y la velocidad también es una razón. Cuando me dicen 90 kilómetros por hora, significa que el vehículo avanza a razón de 90 kilómetros por cada hora. O sea que si pasa una hora a esa velocidad, habrá recorrido 90 kilómetros, si pasan 2 horas, habrá recorrido 180 kilómetros y así sucesivamente. Así que esto es básico para entender este problema y poder resolverlo. Entonces, ahora vamos a trabajar con los dos móviles, con el móvil en azul y con el móvil en rojo, ¿cierto? En primer lugar, para el móvil A, podemos decir que si la velocidad es distancia sobre tiempo, sabemos que la velocidad del móvil A es 90 kilómetros por hora. Vamos a trabajar con las velocidades en kilómetros por hora y las distancias en kilómetros y los tiempos en horas, como resulta natural. Entonces, en 90 kilómetros, el auto que va, a 90 kilómetros por hora, habrá recorrido una cierta distancia D, que no sé cuánto es, al cabo de un cierto tiempo T, que tampoco sé cuál es. O sea, yo quiero saber ahora el tiempo que le va a tomar a la Traffic que sale desde acá, el tiempo que le toma llegar hasta este punto, porque estamos considerando que idealmente en ese punto se va a producir el encuentro. O sea que en ese punto van a llegar a la vez los móviles A y B, van a llegar juntos a esa posición. Y yo quiero saber el tiempo que demora eso. Por lo tanto, el que va a 90 km por hora empleará un tiempo t para cubrir una distancia d. Ahora, con respecto al otro móvil que va a 60 km por hora, empleará también el mismo tiempo t, pero cuando llegue a destino habrá recorrido una distancia menor que la recorrida por el móvil A, 210 kilómetros menor, porque nos damos cuenta que si llamamos d a la distancia total que hay entre el punto A y el punto a donde los dos, a la ciudad y el punto donde los dos móviles se encuentren, es bastante lógico entonces que la distancia
que ha recorrido B va a ser D menos 210. Por lo tanto, acá tenemos que completar con D menos 210. Ahí tenemos las dos ecuaciones, velocidad y distancia sobre tiempo. El que va a 90 km por hora emplea un tiempo t en recorrer una distancia d, siendo la distancia d toda esta distancia que está marcada acá. El que va a 60 km por hora emplea también el mismo tiempo t, pero en cubrir una distancia d menos 210. 210 kilómetros menos hace el móvil en rojo. Y ahí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. O sea que básicamente ese sería el problema desde el punto de vista matemático. Si mando t multiplicando, me queda que 90t es igual a d en la primera ecuación. Si hago lo mismo en la segunda ecuación, me queda que 60 por t es igual a d menos 210. Y de esa manera, lo que resta por hacer, lo que voy a hacer va a ser una sustitución. Básicamente, voy a sustituir d, que es igual a d por 90t. O sea, la variable d, que como vemos es igual a 90t, estoy aplicando el método de sustitución, lo puedo hacer por cualquier método o con la calculadora ordenando bien las dos ecuaciones, pero en este caso voy a hacer una simple sustitución. Entonces va a quedar esta ecuación que veníamos trabajando, entonces va a quedar 60t es igual a la distancia d, que es 90t, menos 210. De esa manera, junto las t todas en el segundo miembro, 90t menos 60t, el 60t que está sumando pasa restando, el menos 210 pasa como más 210, 90t menos 60t es 30t, y entonces tengo 210 igual a 30t, y finalmente 210 dividido 30 va a ser igual a t, y 210 dividido 30 es igual a 7. ¿7 qué? 7 horas. Ese sería el tiempo que tienen que ir marchando ambos móviles hasta que se produzca el encuentro. Eso es lo que me pide el problema. ¿En cuánto tiempo la Traffic alcanzará al auto? Además, yo podría calcular exactamente en qué posición se va a producir el encuentro, simplemente reemplazando ese valor en cualquiera de las dos ecuaciones. Por ejemplo, si lo reemplazo en esta ecuación 90t igual a d, voy a tener que 90 por t, que acabamos de sacar que es 7, 90 por 7 es igual a la distancia d. Recordemos que d es toda la distancia, esta llave en azules, toda la distancia que hay entre la ciudad A y el punto donde los dos móviles se encuentran. Acá le puse como móvil A, móvil B, bueno, pero A y B eran las ciudades, pero bueno, básicamente se entiende, ¿no? Entonces, 90 por t es igual a d, 9 por 7 63, 630 ¿qué? Kilómetros. 630 kilómetros es la distancia que hay entre la ciudad A y el punto donde se produce el encuentro. Entonces ahí estaría resuelto esto que en física se llama problema de encuentro, aunque lo tengamos presente ahora en un problema matemático, es un problema habitual para los alumnos que estudian física. Ahora tendríamos que decir lo siguiente: la distancia d menos 210, es obvio, sería 630 menos 210, sería una distancia que va a resultar siendo de 420 kilómetros. O sea que en el tiempo en que el móvil A recorrió 630 kilómetros, el móvil que salió de la ciudad B, que recorrió 210 kilómetros menos, si hago 630 menos 210, queda 420, recorrió 420 kilómetros, ¿no? Y si queremos hacer alguna comprobación rápida, podemos ver que es cierto. Por ejemplo, para el móvil A terminó haciendo 630 kilómetros de recorrido, empleando un tiempo de 7 horas. Si hago 630 dividido 7, eso me va a dar 90 kilómetros por hora y verifico que está bien la velocidad del móvil A. Puedo hacer lo mismo con el móvil B y decir, bueno, el móvil B tiene un recorrido total de 420 kilómetros, para lo cual también ha empleado un tiempo de 7 horas. Si hago 420 dividido 7, y da 60 kilómetros por hora, con lo cual verifico que está bien, que ese móvil tenía 60 kilómetros por hora y el otro tenía 90 kilómetros por hora, porque la relación o la razón, distancia sobre tiempo, verifica esas distancias recorridas.
Lo último es graficar el recorrido de ambos vehículos en los ejes cartesianos. Este sería más o menos el gráfico que se puede realizar. En ejes cartesianos lo que hay que graficar es distancia y tiempo. No es el gráfico del croquis de la trayectoria rectilínea que veíamos recién, sino es un gráfico velocidad, distancia a tiempo. Entonces, este punto representa a la ciudad A, que sería el kilómetro 0. Después tenemos este punto, que está a 210 kilómetros de A, representa a la ciudad B, como está marcado en el dibujo. A las 7 horas, observemos el eje de abscisa, está la hora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 horas se produce el encuentro, o sea, los dos móviles pasan a estar en el mismo punto a 630 kilómetros, que sería este punto, 630 kilómetros de la ciudad A y a 420 de la ciudad B. Y ahí se produce el encuentro. Y lo que tenemos en azul es el diagrama de la posición y el tiempo del móvil que va con 90 km por hora de velocidad, y el verde es el móvil B que va a 60 km por hora de velocidad. Como no estamos en física, no quiero hablar de la pendiente de la recta y con demasiado detalle, pero bueno, la pendiente básicamente es la velocidad, distancia sobre tiempo. Recordemos que en matemática una pendiente siempre es igual a ¿qué? Una pendiente siempre es igual a la variación de i, como se dice en matemática, sobre el delta x, delta i sobre delta x. En este caso será una distancia, porque la ordenada es kilómetro, kilómetros sobre tiempo, porque la abscisa es tiempo, y eso es kilómetros por hora. Esa pendiente directamente es la velocidad del móvil, así que nosotros lo que tenemos ahí es la representación gráfica de la situación planteada en un diagrama cartesiano. Lo único que hice fue solamente para que los alumnos no se planteen cómo llegué a este dibujo. Bueno, simplemente puse que en t igual 0, que es el tiempo inicial, el móvil A está en 0, que es la ciudad A, el móvil B está en 210, que es la ciudad B, este es el eje de la distancia, el eje vertical de ordenada, y después puse el tiempo de encuentro, 7 horas, y 630 kilómetros, que es la posición de encuentro. Y uní simplemente la posición inicial de A con ese punto y prolongando, y uní la otra con ese punto y prolongando, y son dos funciones lineales, porque si nosotros vemos la fórmula que hemos anotado recién, ¿cierto? Que decíamos, por ejemplo, que 90 era igual a d sobre t para el primer móvil, eso es lo mismo que decir que 90t es igual a d. Lo vamos a poner al revés, d igual a 90t. D es básicamente, ¿qué cosa? La ordenada, o sea, es lo que en matemática llamamos i. O sea, i es igual a ¿qué? A 90 por t, pero t, ¿qué es lo que es? La abscisa, o sea, la x. Así que si lo miramos desde el punto de vista matemático, es una recta que parte del origen, porque no tiene ordenada el origen, por eso sale el origen, con una pendiente de 90, o sea que corro 1 la x y aumento 90. Como las escalas están 1 y acá 100, se puede graficar así, parece tener una pendiente de 1, pero obviamente no tiene una pendiente de 1, sino de casi 100, o más precisamente 90, porque por cada hora aumenta 90 kilómetros la distancia recorrida. Lo mismo hice con el otro móvil, el móvil 2, tenía una ecuación, su velocidad 60 km por hora equivalía a una distancia recorrida de d menos 210 sobre un tiempo t. Ahora pasábamos multiplicando t y teníamos que d menos 210. Y entonces finalmente, si terminamos de despejar d, nos quedaba 60t más 210 es igual a d. El menos 210 pasaba sumando, escrito al derecho diríamos que d es igual a 60t más 210, y acá tenemos que d es en matemática la ordenada, o sea es i, t es la abscisa x, más 210, y a lo largo de lo que sabemos de matemática, nos damos cuenta que esta es otra recta, en el gráfico cartesiano xy, o en el gráfico cartesiano dt, es lo mismo, cuya ordenada del origen es 210 y cuya pendiente es menor. Por cada hora de tiempo que pasa, este móvil varía su distancia en 60 km por hora, es la pendiente de esta otra recta. Así que bueno, son dos rectas, es un caso de aplicación de función lineal.